Así como la ciencia propiamente dicha tiene por objeto el estudio de las leyes del principio material, el objeto especial del espiritismo es el conocimiento de las leyes del principio espiritual. La próxima conferencia estará a cargo de la señora Mónica Oliveira, de Ecuador, con el tema la génesis, los fluidos, el magnetismo y la interrelación entre el mundo material y el mundo espiritual. Nuestra hermana Mónica nació en Araraquara, Sao Paulo, Brasil, el 15 de junio de 1965. Trabaja como administradora en una empresa importadora de acabados de construcción creada junto a su marido hace 23 años. Tiene 27 años de matrimonio y 2 hijos, Rafael y Alejandro. A los 15 años tuvo su primer contacto con la doctrina espírita a través de la mediunidad de visión. Vive en Quito, capital de Ecuador, y es directora del Centro de Estudios de Espírita Quito, el mismo que inicia sus actividades el 6 de enero de 2016. Colabora en el estudio del Evangelio junto al Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Le cedemos la palabra a nuestra hermana Mónica. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Espero que hayan almorzado rico y que no se duerman, por favor. Bueno, vamos a ver. Los fluidos, el magnetismo y la interrelación entre el mundo material y el mundo espiritual. Cuando aparecen los primeros fenómenos espíritas, algunas personas creyeron que sería el final del magnetismo. Así como hay las nuevas invenciones más avanzadas, que hace con que uno se olvide las invenciones y los descubrimientos anteriores se vuelven obsoletos. Eso creyeron que iba a pasar con el magnetismo. Pero esta idea se perdió rápidamente. ¿Y por qué? Porque se reconoció un parentesco cercano entre la ciencia del magnetismo y la ciencia del espiritismo. ¿Y en qué se reconoce este parentesco cercano? En que las dos ciencias están basadas en la existencia y en la manifestación del alma. Lejos de pelearse, de confundirse una con la otra, ellas deben apoyarse mutuamente, porque ellas se explican y estas dos ciencias se complementan. Así que el magnetismo ha preparado el camino para el espiritismo. Allan Kardec, en la Revista Espírita, nos dice: si tuviéramos que permanecer fuera de la ciencia magnética, nuestro cuadro, el cuadro del espiritismo, quedaría incompleto. Sería como un profesor de física que va a dar una clase y no habla de la luz. Pero vamos a ver cómo se presenta el magnetismo en la ciencia, en la academia de ciencia. ¿Cómo se presenta el magnetismo ante los médicos? El magnetismo que fue maltratado, fue atropellado, fue humillado y fue poco entendido. Pues les cuento que el magnetismo no ha entrado por la puerta. El magnetismo ha entrado por la ventana.
y entraron por la ventana con un disfraz y con un nuevo nombre. En vez de presentarse como soy el magnetismo, se ha presentado como soy el hipnotismo. Hipno, sueño. Dejó a un lado el sonambulismo, dejó a un lado la doble vista, dejó a un lado hablar del éxtasis. ¿Y por qué? Porque le hubieran cerrado las puertas y nuevamente le hubieran cerrado las ventanas y no le hubieran dejado entrar. Bueno, el magnetismo se presenta y les dice a los médicos: sois hombres de bien, veis sufrir a sus pacientes por el dolor. Yo traigo una opción a ustedes para que ustedes puedan trabajar con sus pacientes y minorar, disminuir el dolor que ellos sienten, adormeciendo este dolor a través de la anestesia. Aistesis, que quiere decir sensibilidad a. ¿Y qué es la anestesia? La anestesia es la privación general o parcial de la facultad de sentir. Muy bien. Se han estudiado y se ha observado a varios pacientes, y si ustedes buscan en la revista espírita del 58, ustedes van a ver varios casos que aquí no los vamos a tomar porque no nos da el tiempo, pero hay varios casos ahí que pueden leerlos y entender cómo funcionaba eso. Estos casos fueron observados. Es muy importante entender eso. Eso fue observado, ¿sí? Y al observar estos casos, se han llegado a algunas conclusiones que son bastante interesantes. Por ejemplo, hubo libertad, se dieron cuenta que había libertad de pensamiento durante la suspensión de la facultad orgánica. También les llegaron a la conclusión de que el pensamiento es independiente de los órganos. En conclusión, miren, hay en el hombre algo más que la materia. ¿Nos identificamos con esta frase? ¿Verdad? Nos vamos acercando. Y además dice: la vista adquiere una amplitud insólita, transportando los límites de los sentimientos, y todas las percepciones se vuelven deslocadas. Bueno, a raíz de eso se realizan varias publicaciones, revistas, periódicos, enciclopedias de anatomía, de fisiología. Se hace el boom y llegan incluso a clasificar los fenómenos hipnóticos en 4 puntos esenciales. Ellos hablan de la exaltación de la sensibilidad, ellos hablan del sentimiento sugerido, hablan de ideas provocadas y del aumento de la fuerza muscular. Es interesante porque en la exaltación de la sensibilidad ellos incluso comparan con un animal que tiene el hocico, se dice, bastante agnatizado, ¿no?
Entonces el paciente llega a tener las mismas características que un animal que usa el olfato para su sobrevivencia. Interesante, ¿no? Pero nosotros aquí vinimos a hablar de espiritismo. Así que vamos a dejar esta ciencia que nos ha ayudado, que nos ha abierto las puertas, que nos ha aplanado el camino para el espiritismo, y vamos a hablar ahora de cómo funcionan las teorías de las manifestaciones físicas según los propios espíritus y bajo nuestras observaciones. Toda ciencia, sea ella cual sea, tiene que ser observada para ser validada. No nos sirve solo que nos diga, tenemos que ver, tenemos que probar para poder validar las cosas. Muy bien, empecemos por la comunicación por el pensamiento. Tenemos claro que los espíritus nos influencian moralmente a nosotros, espíritus encarnados. Y es fácil entender esta influencia si nosotros partimos del principio que son dos seres de la misma naturaleza, espíritus desencarnados, espíritus encarnados. Dos seres de la misma naturaleza que nos influencian a través de la comunicación del pensamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, les veo mirando con mucha atención. Bueno, ¿qué pasa con estos fenómenos físicos? Como el ruido, los movimientos de los objetos sólidos, con las apariciones, y principalmente con las apariciones tangibles. ¿Qué pasa con eso? Bueno, Kardec en la pregunta número 23A del Libro de los Espíritus nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la naturaleza íntima de los espíritus? Y los espíritus nos contestan: es difícil hacer una explicación, un análisis del espíritu con vuestro idioma. Entonces nos dejan claro que no es que ellos no sepan, sino que nosotros no tenemos suficientes palabras para aclarar eso, ¿verdad? Pero nos hace una explicación muy interesante, porque dice: para ustedes el espíritu es nada. ¿Y por qué nos dicen eso? Porque nosotros no podemos palpar al espíritu. Lo podemos ver, pero no lo podemos palpar. Entonces para nosotros es nada. Ellos dicen: para nosotros es algo. Y nos hacen una aclaración que tenemos que tener siempre presente: la nada no existe. Muy bien, vamos avanzando un poquito más. Cuando nosotros estamos encarnados, nuestra alma es nuestro espíritu. ¿Estamos de acuerdo todos, verdad? En el momento que nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu se desprende de la materia. Pero ella no se desprende de todo envoltorio. Eso es muy importante tenerlo claro. Porque el espíritu, alma, tiene un envoltorio que es nuestro cuerpo. Es la primera especie de materia. Grosera, tosca, ¿verdad? Pero cuando el cuerpo muere, este espíritu sale de nuestro cuerpo envuelto en algo que se llama el espíritu. Es el cuerpo de nuestra alma, es el cuerpo de nuestro espíritu. Esta materia sutil extrae
de todo nuestro cuerpo mientras estamos encarnados, energías. Y por eso, cuando nuestro cuerpo muere, el perispíritu coge y mantiene la forma de nuestro cuerpo. Ahí están las apariciones vaporosas. Nosotros a veces en un centro espírita, en nuestras casas, en los diferentes lugares por los cuales pasamos, vemos a un espíritu entero, perfecto, como nosotros. Y decimos, a ver, ¿cómo es eso? Está envuelto en su perispíritu. Y se presenta a nosotros con la forma del cuerpo que tenía en la vida anterior. Vamos a ver cuál es la materia etérea del perispíritu. Ella puede tener un estado sólido, puede tener un estado visible, vaporoso visible, o puede tener un vaporoso invisible. Cuando el espíritu consigue desprenderse totalmente de la materia, en algunos casos en cuestión de días, de semanas, a otros les cuesta un poquito más de tiempo, el espíritu recobra su libertad, su facultad y la conciencia de sí mismo. ¿Qué estamos diciendo? Que el espíritu se vuelve dueño de lo que él es, consciente de lo que él es. Estas son las apariciones vaporosas, cuando tiene conciencia de lo que él es. Se presenta frente a ti y tú lo puedes ver. Pero ¿cómo pasa esta visión? El espíritu, cuando es consciente de sí mismo, puede sufrir varias modificaciones. Cuando Kardec preguntó y dijeron que en nuestro vocabulario era difícil explicar, Kardec y los espíritus encuentran una palabra que se aproxima mucho a este estado, que es la condensación. Para todos es fácil entender la palabra condensación. Entonces nos traen esta palabra y dicen, ok, vamos a decir que el espíritu se condensa. Tal vez no sea realmente el proceso, pero es el que más se acerca a lo que nosotros podemos entender, que es la condensación. Estos fluidos se mueven, se cambian, tienen una transformación continua y constante. Entonces, cuando el espíritu sufre estas condensaciones, es que se da el proceso de las apariciones, por la transformación de los fluidos. Y también hay el movimiento de los objetos. Pero vamos poco a poco. Cuando el espíritu se condensa, él puede tener resistencia, él puede ejercer presión, él deja impresiones y él ejerce una atracción sobre los otros objetos. En la revista espírita nos habla de las manos. Y ustedes tal vez en los centros espíritas deben haber visto algún caso de las manos que son aparentemente tangibles. ¿Qué pasa ahí? El espíritu sufre una transformación y estas manos aparentemente se las puede tocar y ver y son sólidas y ejercen presión. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Pueden poner la mano en un yeso y queda la huella de la mano. Pero, ¿qué pasa ahí? Estas manos tienen una voluntad. Y al tener una voluntad, ellas vienen de una inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que las manos no están volando, flotando por el aire.
Ellas pertenecen a un cuerpo, del cual, por algún motivo, el Espíritu solo permite, por el deseo, que tú veas las manos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas apariciones son voluntarias, pero también son, ¿cuál es la palabra? Esperen que tengo aquí la palabra. Ellas son voluntarias y también son, espérense que perdí la palabra. Es cuando no tienen que aparecer, son ocasionales, esa es la palabra. Ellas son voluntarias o pueden ser ocasionales, espontáneas. ¿Sí? Y por eso, cuando ves al Espíritu, lo ves por instantes. ¿Cuántas veces vemos? Por aquí acaba de pasar una. Lo ves y ya no le ves más. Porque no es el estado normal del Espíritu. El Espíritu tiene que sufrir modificaciones para que tú lo puedas ver. Entonces, este estado no es un estado constante, es un estado temporal, solo para que tú lo puedas reconocer. Vamos a hablar de una acción que llama mucho la atención de las personas, que es cuando se toca un instrumento musical. Por ejemplo, un piano. Ya no tenemos la mano, pero sí la tenemos en estado fluídico. Y ella ejerce una presión sobre las teclas del piano. Y escuchas una melodía. Esta melodía viene de algo inteligente, porque es una melodía que tiene sentido. Es una melodía que te gusta, que te llega, que tiene sentido. No es poner la mano en un piano y hacer tan, 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 sino que tiene una música, tiene una historia atrás de eso, tiene una inteligencia. Y ahí las personas le preguntan a Kardec, ¿cómo es posible que un espíritu que no está materializado, que tenga un estado vaporoso, ejerza presión sobre un instrumento y lo haga sonar con una inteligencia? Y Kardec te contesta, ¿por qué no? ¿No somos nosotros testigos todo el tiempo de estados, de fenómenos con el aire, con la lluvia, con el gas, con el viento, con todo tipo de fenómenos vivimos nosotros constantemente? No nos damos cuenta, pero vivimos fenómenos todo el tiempo. ¿Por qué el perispíritu no tiene la misma fuerza que cualquiera de estos otros elementos de la naturaleza? Interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los fenómenos en el cual prevalece el elemento espiritual? ¿Qué pasa? Entrando en la Génesis, en el capítulo de los ruidos, Kardec nos dice lo siguiente: los fenómenos en los que prevalece el elemento espiritual, como no puede ser explicado exclusivamente a través de la ley de la materia, escapan a la investigación de la ciencia. A eso se debe que tales fenómenos, más que otros, presenten los caracteres de aparentemente maravilloso. Es, por consiguiente, que las leyes que rigen la vida espiritual, donde se puede encontrar la
clave de los milagros de esta categoría. Nosotros sabemos que el fluido cósmico universal es materia primitiva, elemental primitiva. Aquí nosotros tenemos la ponderabilidad, lo material. Acá tenemos imponderabilidad y eterización. Acá tenemos fenómenos materiales. Acá tenemos fenómenos espirituales. Estos dos fenómenos del mundo material y del mundo espiritual constantemente hay fenómenos acá y acá al mismo tiempo, simultáneamente, sin necesidad de que aquí haya y aquí para de existir. Existen en los dos mundos. Y esta transformación de fluidos está entre estos dos mundos que van de un lado al otro. Hay una interconexión durante todo el tiempo de estos fluidos. Entonces vemos que estos dos fenómenos se producen en forma simultánea y vemos que cada uno de estos dos estados, materia y espíritu, da lugar a fenómenos especiales. En el estado de eterización, o sea, de imponderabilidad, en el mundo de los espíritus, el fluido no es uniforme y él sufre modificaciones muy variadas en su género. Estas modificaciones constituyen diferentes fluidos, aunque procedan del mismo principio. Están dotadas de propiedades especiales y dan origen a los fenómenos peculiares del mundo invisible. ¿Saben lo que es interesante acá? Que muchas veces cuando hay un fenómeno en el mundo espiritual, no todo espíritu está listo para entender lo que vio. Así que solo nosotros a veces vemos algo y decimos, wow, ¿qué será eso? ¿O cómo será que se dio eso? Pues les cuento que los espíritus en el mundo espiritual también son testigos de fenómenos que no necesariamente por ser espíritus son capaces de explicar, porque depende de la evolución del espíritu, para que pueda entender el fenómeno del cual él está viendo. Los fluidos, el punto de partida del fluido universal es el grado de pureza absoluta. O sea, quinta esenciada, pureza total, absoluta. Ese es el punto de partida del fluido universal. El otro puesto, el contrario a él, tenemos la materia tangible. Para que salga de este punto de pureza absoluta y llegue a la materia tangible, pasa por un largo camino de muchas modificaciones y uniones y expansiones del fluido para que se vuelva materia tangible. Los fluidos más cercanos a la Tierra y consecuentemente más densos hacen parte de la atmósfera espiritual terrestre. El perispíritu, cuerpo fluídico de los espíritus, es uno de los productos más importantes del fluido cósmico. Los espíritus extraen su perispíritu del medio en que se encuentran. Del medio en que se encuentran. Los elementos constitutivos del perispíritu varían de acuerdo con los mundos. Entonces, por ejemplo, tenemos Júpiter. Según Kardec, el libro de los espíritus, en la Génesis, dice que Júpiter es considerado como uno de los planetas más adelantados.
Entonces, ¿ahí qué pasa con el perispíritu? Ellos tienen una envoltura mucho más quinta esenciada, o sea, mucho más pura, porque están en un planeta con una vinculación mucho más pura. Entonces, tu perispíritu y tu espíritu pertenece al mundo al cual tú te vinculas. La naturaleza de la envoltura fluídica siempre está relacionada con el grado de adelanto moral del espíritu. Los espíritus inferiores no pueden cambiar de envoltura según su voluntad y consecuentemente no pueden trasladarse de un mundo al otro cuando lo deseen. A mí me viene a la cabeza este ejemplo de piedras. Nosotros cuando nacemos traemos una canasta llena de piedras y vamos caminando por la vida. Tenemos varias opciones. Podemos sacarlas y caminar más leve, más suelto. O podemos llenar nuestra canasta de piedras. Y al llenar nuestra canasta de piedras, nuestra actitud frente a la vida se cierra. Cerramos los hombros porque está pesado. Caminamos despacio porque nos cuesta. Y nuestra expresión es de dolor. Cuando nosotros sacamos las piedras de nuestra canasta, nuestro perispíritu se hace más leve, porque nosotros podemos levantar la cabeza, podemos caminar con más soltura, y nuestro perispíritu se suaviza también. Así que depende de nosotros cuántas piedras queremos cargar en nuestra canasta y qué color queremos poner a nuestro perispíritu. Los fluidos espirituales que rodean la Tierra son como las capas inferiores de la atmósfera, más pesado, más compacto, menos puro, y constituye una mezcla de moléculas de diversas calidades. Los efectos que producen estos fluidos guardan relación con la suma de las partes puras que contienen. La constitución íntima, eso es importante, del perispíritu no es la misma en todos los espíritus, encarnados o desencarnados. Ayer John nos hizo un ejercicio en la inauguración diciendo, mírense y vean que ustedes no son iguales. El día de hoy decimos, no son iguales encarnados y tampoco son iguales desencarnados. El cuerpo carnal está formado de los mismos elementos, sea cual fuera la superioridad o inferioridad del espíritu. En eso sí somos iguales. Nuestro cuerpo está formado de la misma materia, ¿sí? Independiente si es puro o menos puro. Pero los efectos producidos por el cuerpo son los mismos en todos. Y las necesidades son parecidas, pero difieren en el concerniente al perispíritu, porque cada uno de nosotros vibramos de acuerdo a nuestra canasta de piedras. Cada uno vibra de acuerdo a lo que tiene. La envoltura perispiritual de un espíritu se modifica solamente por el progreso moral. No se pega, no es contagioso, no se puede cambiar. Gracias. Entonces, no se puede cambiar. La única manera de mejorar nuestro perispíritu es mejorando moralmente, es avanzando, es tratando de ser mejores personas, es vibrando con luz, es siendo agradecidos. El agradecimiento que también habló John en la inauguración de ayer. El agradecimiento es un paso para la humildad. El ser agradecido es reconocer que estás recibiendo algo que tal vez no seas merecedor de eso, pero la tienes. Agradécelo. El agradecimiento
te ilumina. El agradecimiento te libera, te hace una persona mejor de lo que eres. Estamos viviendo una época en la cual el hombre ya no muere con 60 ni con 50, muere con 80, con 90. Y las personas están preocupadas de cómo van a pagar su jubilación. Preocupémonos de cómo vamos a ser felices en estos 30 años. ¿En cuántas personas podemos ayudar? Porque estamos teniendo una oportunidad de vivir más tiempo y de terminar esta vida siendo mejores personas. Porque vamos a llegar allá y van a decirnos, pero ustedes tuvieron más tiempo que tus abuelas y tu bisabuela y tu tatarabuela, y mismo así hiciste menos que ellos. Los seres siempre guardan relación con la naturaleza en que deben vivir. Los peces con el agua, los seres vivos con el aire. Los seres espirituales necesitan el fluido espiritual, como nosotros necesitamos el aire. El fluido etéreo es para la necesidad del espíritu, como la atmósfera para la necesidad de los encarnados. En definitiva, todo se vincula, todo en el mundo, en el universo se eslabona. Ahí tenemos una foto de encarnados y desencarnados y un mundo, no necesariamente el planeta Tierra, hay muchas moradas en la casa del Señor. El mundo que sea, encarnados y desencarnados, se vinculan, están juntos, comparten, transfieren fluidos, reciben fluidos, emanan fluidos, todo se comparte, todo está interrelacionado, nada está solo en la vida, absolutamente nada. Y para ir terminando, los fluidos actúan sobre los fluidos espirituales. ¿Cómo? A través del pensamiento y de la voluntad. Estos fluidos vienen y van, se expanden, se condensan y se presentan frente a nosotros. Y a veces decimos, pero he visto a una persona de 1500. ¿Por qué? Porque este espíritu tiene una inteligencia y tiene una voluntad, y cuando ya está desprendido, vimos que tiene conciencia absoluta de sí. Entonces, ¿qué hace? Se presenta para que pueda ser reconocido y se identifica con lo que fue hace unos años o siglos o vidas anteriores. Para ir terminando, que creo que estoy contra el tiempo, vamos a leer rápidamente un pequeño texto de Misioneros de la Luz, en la cual los espíritus nos informan cómo ellos nos ven, porque nosotros estamos hablando de cómo nosotros tenemos que entender el fluido, los espíritus. Ahora veamos cómo ellos nos ven a nosotros encarnados. En el libro Misioneros de la Luz, viene André Luis con un amigo espiritual y dice: para nosotros, los desencarnados, estamos hablando de André Luis y de su guía, la atmósfera interior del mundo espiritual en el cual vivían se hallaba impregnada de elementos balsámicos, regeneradores, pero aquí afuera el aire pesaba. Se le había acentuado sobremanera la hipersensibilidad ante la emanación espesa de la calle. Oxígeno parecía impregnado de magnetismo poco agradable. Mira dónde vivimos, chicos y chicas. Observa usted el simple trabajo de transmisión mental. Y no puede olvidar, y eso es muy importante, lo voy a decir 2 veces, intercambio del pensamiento es un movimiento libre en el universo. Nuevamente, el intercambio del pensamiento es un movimiento libre del universo. Lo que pensamos, irradiamos. Y lo que irradiamos llega. Y lo que irradian, recibimos. Cuidado con nuestros pensamientos. Atención con lo que vibramos. Porque todo va, todo pasa. Nada queda. Viven
Aquí dice desencarnados y encarnados en todos los sectores de las actividades terrestres viven en la más amplia permuta de ideas. Cada mente es un verdadero mundo de emisión y de recepción. Y cada cual atrae a los que se asemejan. Tristes con tristes, ladrones con ladrones. Pero los buenos establecen lazos recíprocos de trabajo y de realización. El pensamiento elevado santifica la atmósfera del entorno y posee propiedades eléctricas que el hombre común está lejos de imaginar. Y para concluir, agradeciendo la atención de todos ustedes, termino con frases de Kardec. Y antes de terminar, me gustaría decir algo. Han dicho que Kardec está desactualizado, que nos estamos alejando de Kardec. Señores, estamos aquí porque Kardec existe, o existió. Los centros existen porque Kardec existe. Los estudios espíritas existen porque existe Kardec. Kardec es el motivo por el cual nosotros espíritas vivimos. Podemos haber alejado uno que otro de los estudios básicos de la codificación, pero uno no puede ser espírita si no es Kardec. Así que, en homenaje a Kardec, con las palabras de cierro esta conferencia. Tenéis razón en decir, la fe se extingue. Con todo, se trata de la fe que ofende el buen sentido y la razón. Esta misma fe que en otras épocas llevaba a que se dijera, los dioses se marchan. Pero la fe en las cosas serias, la fe en Dios, en la inmortalidad, está siempre viva en el corazón de todos. Y por más que haya sido sofocada por las patrañas pueriles con que se sojuzgó, resurge fortalecida a partir del instante en que se libera. Sí, todo es milagro en la naturaleza, porque todo es sorprendente y da testimonio de la sabiduría divina. Estos milagros son para todos, todo el mundo, para todos los que tienen ojos para ver y oídos para oír, y no para el beneficio de pocos. No hay milagros en el sentido que se atribuye esta palabra, porque todo proviene de las leyes eternas de la creación. Muchísimas gracias. Muchas gracias y con mucho cariño para Mónica, un recuerdito del Congreso Espírita Sudamericano en Bolivia.